Ahí estamos grabando. Como les decía, ¿cierto? No existen los sistemas trifásicos en corriente continua, solamente en corriente alterna. Existe un desfase entre las fases, valga la redundancia, y hay que aprender cómo calcular, modelar y todo eso. Es bien importante. Antes de ver la guía que les mandé, chiquillos, que obviamente vamos a ver una parte nomás, porque hay harto que ver de eso y hay harto que aprender a calcular. Vamos a ver un videíto, ¿cierto?, que descargué de YouTube, que nos puede servir como para entender un poquitito los conceptos de los sistemas trifásicos. Y después retomamos la parte de la clase en sí, ¿ya? Así que vamos a ver este videito y después vemos la guía. Presten atención, chiquillos. En términos eléctricos, cuando hablamos de un sistema trifásico, podemos decir que es un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por tres corrientes alternas monofásicas de igual frecuencia y amplitud. Estas presentan una diferencia de fase entre ellas de 120 grados. Hola, buenas a todos, soy el ingeniero en diseño eléctrico Robert, y en este video veremos cómo funciona y trabaja la electricidad trifásica. Analizaremos y explicaremos los siguientes temas. ¿Cómo funciona un generador de AC simple? ¿Cómo trabaja la potencia monofásica, bifásica y trifásica? ¿Dónde y cuándo utilizar la energía trifásica y por qué? ¿Por qué no usamos energía de 4, 5, 6 fases, etcétera? En primer lugar, comencemos con un generador de AC simple. Comenzaremos con un circuito monofásico para comprender qué está sucediendo y luego agregaremos otras fases hasta llegar a 3 fases. Tomemos un cable de cobre y lo envolvemos en 2 bobinas, luego coloquemos estas bobinas una frente a la otra dentro de un estator y conectemos los extremos para crear un circuito completo. Ahora, si colocamos un imán entre estas bobinas y comenzamos a rotar el imán, entonces el campo magnético perturbará los electrones libres dentro del alambre de cobre y comenzará a fluir una corriente eléctrica. A medida que el imán gira, también lo hace la polaridad del campo magnético. Como puede ver en la ilustración, los polos norte y sur del imán están girando y a medida que giran, atraviesan las bobinas, lo que obliga a los electrones a moverse. Observe que las líneas del campo magnético tienen estas formas ovaladas en cada lado y se encuentran a través del eje central del imán. Nos podemos imaginar esto como que un lado positivo y el otro lado negativo, y entre estos óvalos, el campo magnético es neutral. Puedes ver que la intensidad del campo magnético aumenta a ambos lados hasta el centro, donde está en su máxima fuerza, y luego vuelve a disminuir hasta que vuelve al punto neutro. A medida que este campo gira a través de la bobina experimentará una intensidad creciente de la mitad positiva de los campos magnéticos. Nos gustaría recordarte que por favor te suscriba a nuestro canal aquí en YouTube, activa la campana y déjanos un me gusta y comentario. Bien, seguimos. Durante este aumento, los electrones libres dentro de la bobina de cobre serán empujados y comenzarán a moverse cada vez más rápido en una dirección hasta que alcance el punto máximo del campo magnético. Luego, a medida que el campo magnético disminuye, el flujo de electrones comenzará a disminuir completamente hasta que alcance el punto neutro en el que no fluirán electrones. Posteriormente viene el lado negativo del campo magnético y a medida que esto pasa, empujará los electrones libres hacia atrás. Nuevamente, el flujo de electrones fluirá cada vez más rápido, hasta el punto máximo del campo magnético y después disminuirá de nuevo al punto neutral. Es por eso que la electricidad de AC se llama corriente alterna. Porque la corriente de los electrones se alterna en dirección, hacia atrás y hacia adelante, al igual que la marea del mar. Si trazáramos en un gráfico la velocidad de los electrones que fluyen durante la rotación, obtendríamos un patrón de onda sinusoidal. En esta onda sinusoidal, puede ver que los electrones están estacionarios al comienzo en la zona neutro, la velocidad aumenta a través de la mitad positiva y hasta el máximo, luego comienza a disminuir hasta el punto muerto cuando no vuelvan a fluir electrones.
Después de esto viene la mitad negativa, donde los electrones se aceleran hasta el punto máximo y luego comienzan a desacelerarse nuevamente hasta que el imán ha completado una rotación completa, donde se dividirán. Esta rotación completa se conoce como ciclo y el número de ciclos por segundo se llama frecuencia, que se mide en hercios. Probablemente haya visto 50 o 60 hercios escritos en sus aparatos eléctricos. Esto significa que el generador de la central eléctrica está completando una rotación completa 50 o 60 veces por segundo. Por lo tanto, la dirección de la corriente también está cambiando, 50 o 60 veces por segundo por igual. Cuando está escrito en aparatos eléctricos, solo se le dice al usuario a qué tipo de electricidad debe conectarse el producto. Bien, volviendo a la onda sinusoidal que vimos antes, este gráfico de corriente también representa la potencia. Y si conectamos una lámpara al circuito, veremos que aumentará en brillo hasta el pico de ese punto máximo, luego disminuirá en brillo hasta el punto neutro, donde la lámpara está realmente apagada porque no fluye corriente. Pero luego aumentará de brillo nuevamente a medida que pasa la mitad negativa del ciclo y los electrones comienzan a fluir de regreso en la dirección opuesta hasta que nuevamente alcanza el punto neutro. Entonces, en estos puntos del ciclo, la lámpara no produce luz. Y si está trabajando en una habitación y esta iluminación parpadea así, se volverá realmente molesta. Para mejorar esto, podemos agregar otro conjunto de bobinas o una segunda fase en el generador. Y podemos hacer esto colocando las bobinas con una rotación de 120 grados desde el primer conjunto de bobinas y luego conectando esto a otra lámpara. Esta rotación significa que las bobinas experimentarán la intensidad cambiante del campo magnético en diferentes puntos en el tiempo. La primera bobina alcanza su intensidad y brillo máximo, y a medida que disminuye, la segunda bobina comenzará a aumentar. Esto ha mejorado la iluminación, pero todavía hay un espacio que provocará un parpadeo. Vamos a agregar un tercer juego de bobinas, o una tercera fase, y esto significará que una de la lámpara está casi siempre en su brillo máximo, por lo que la iluminación es casi constante. Todavía hay algunos pequeños huecos entre las fases y podría seguir agregando más y más fases para llenar estos huecos, pero esto se volverá cada vez más caro para seguir instalando todos estos cables. Así que la trifásica fue ampliamente aceptada, ya que es un buen negocio entre la energía proporcionada y el costo de construcción. En el mundo real, no vas a usar 3 lámparas diferentes en diferentes fases para crear iluminación. Las lámparas en sus hogares son todas monofásicas, pero parpadean, es solo que se encienden y apagan tan rápido que el ojo humano no puede verlas a menos que grabe la lámpara en cámara lenta. Una aplicación más práctica son los motores eléctricos de inducción y otros equipos comerciales e industriales, ya que la tecnología trifásica proporcionará mucha más energía a estos elementos, lo que significa que puede bombear mucha más agua, o puede hacer funcionar los motores más rápido, etcétera, etcétera. La energía generalmente se genera y distribuye en 3 fases y se utilizan transformadores para cambiar el voltaje. Si desea aprender cómo funcionan los transformadores, hemos cubierto este tema en el enlace que está aquí arriba. Retornando, una de las cosas interesantes con la energía trifásica es que puede conectar las 3 fases y alimentar equipos industriales grandes, o también puede conectar solo una de las fases y también alimentar pequeños artículos eléctricos. Generalmente, esta corriente se utiliza en grandes bloques de pisos o rascacielos y se distribuye la electricidad a través del edificio en motores de elevación, bombas de aire acondicionado, etc. Estos necesitarán energía trifásica, pero las computadoras y equipo de oficina trabajan simplemente con la monofásica. Así que se distribuye energía trifásica por el edificio y la extraen según sea necesario. Lo mismo ocurre con la distribución de electricidad en una ciudad. Las casas se conectarán a una sola fase porque no requieren mucha energía, mientras que un edificio grande se conectará a un suministro trifásico ya que requerirán de mucha energía y pueden extraer también una conexión monofásica. Bien, eso es todo por este video, colegas. Si quieres seguir aprendiendo, te recomendamos ver nuestros videos o lista de reproducciones o síguenos en todas nuestras redes sociales. Dejamos los enlaces en la descripción de este video. Nos vemos en una... Eso. Eso es más o menos como
más Oiga, allá de profe. cómo se genera, cómo funciona el sistema trifásico. No sé si les quedó más o menos claro, chiquillos. Oiga, realmente parpadea la luz, la grabé en cámara lenta y parpadea. Claro. Oye, pero imagínate que eso pasa 50 veces por segundo, entonces el ojo no, es casi imposible que lo pueda percibir. Entonces, esa es más o menos la idea. ¿Ah? Bueno, pasemos a la materia ahora, chiquillos, para entrar a entender un poquitito más. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con un poquito la parte teórica y ahí vamos a ir viendo también la parte de ejercicio. Nos vamos a ir metiendo piano a piano. De hecho, le subí en Teams, le subí una guía con preguntas y ejercicios. No sé si la vieron para que la puedan descargar, chiquillos. ¿La vieron o no? No, yo no, profe. Ya. Sí, está descargada. Sí, aquí, a ver, espérense, acá, por aquí la puse, ¿viste? Se llama Clase 1, Sistemas Eléctricos, Trabajo en Clase, ¿ya? Clase 1, Sistema, Trabajo en Clase. Entonces hay varias preguntitas para que vayamos trabajando, las vayamos desarrollando y así vamos también aprendiendo un poquito más. Se ve bien, ¿cierto? Vamos a pasar a lo que es la guía. Esta es la guía que se la subí hace una semana atrás, no me acuerdo bien, donde habla de los sistemas trifásicos, que es donde nosotros ahora nos vamos a ir metiendo para ir aprendiendo cómo funcionan estos sistemas. A ver si me esperan un cachito. Vamos a apagar la cámara para no distraer. Entonces, vamos a entrar ahora de lleno a lo que son los sistemas trifásicos, ¿cierto? ¿Cuáles son los contenidos que vamos a ir viendo? Obviamente hoy día vamos a ver un par de temas de esto. Y después vamos a seguir desarrollando los otros y en la medida que vayamos viendo las clases también vamos a ir haciendo la mayor cantidad de ejercicios posible. Ahora la parte teórica es importante que vaya de la mano con la parte práctica, que son los ejercicios, ¿cierto? Porque eso nos va a ir ayudando a entender un poquitito más cómo funcionan y cómo se calculan los voltajes, las corrientes, y más adelante en el capítulo 4 de lo que es el ramo, ¿cierto? Ahí vamos a ver lo que son las potencias. Activa, reactiva, potencia aparente, qué es lo que es el triángulo de las potencias. Entonces, ¿cuál sería el índice? Dice generación de un sistema trifásico equilibrado de tensiones, que es lo que acabamos de ver, ¿cierto? En el video. ¿Qué es lo que es la fase? La fase, en términos bien concretos, es el ángulo. ¿Ah? La fase es el ángulo. Secuencia de fase, esto obviamente tiene que ver con los sistemas trifásicos. Si un sistema está funcionando en secuencia positiva o en secuencia negativa. No sé si ustedes han visto funcionar motores trifásicos, chiquillos. ¿Les ha tocado o no? Sí, profe, en cuarto medio conectábamos motores trifásicos. Sí, qué bueno. Bueno, cuando nosotros los conectamos en una cierta secuencia, por ejemplo, si lo conectamos en secuencia positiva, el motor va a girar hacia un lado. Si nosotros invertimos la conexión, invertimos dos polos, va a quedar en secuencia negativa, por lo tanto, el motor va a quedar girando en sentido contrario. Y eso hay que tener mucho cuidado con las fábricas, que muchas veces se equivocan ¿cómo se llama? Los maestros que trabajan en los postes, hacen una conexión mal y dejan girando al revés los motores. Entonces eso es bastante grave. Y eso tiene que ver con la secuencia de fase. ¿Cuáles son las conexiones básicas de las fuentes de las cargas? Aquí podemos ver, ¿cierto?, que las cargas y las fuentes se pueden conectar en delta o en estrella. ¿Ah? Delta o estrella. ¿Cuáles son las magnitudes de línea, magnitudes de fase, respecto de los voltajes y respecto de las corrientes, en función de cómo estén conectadas, cómo estén conectadas las cargas en este caso? Y 5 dice relación entre magnitudes de línea y de fase en sistemas equilibrados. También vamos a hacer ejercicio lo que son sistemas desequilibrados,
conversión estrella-triángulo, o también podríamos hablar conversión triángulo-estrella. Ahora de repente me van a escuchar a mí que al triángulo le digo delta yo, entre paréntesis. Cuando esté hablando de delta en un momento dado estoy hablando lo mismo que un triángulo, una conexión en triángulo. Dice reducción al circuito monofásico equivalente, obviamente con los tipos de conexiones que podamos tener. Este es un poquitito el temario y en la medida que vayamos avanzando vamos a ir agregando algunas ideas y conceptos también. Esto lo vamos a saltar, ¿cierto? Porque ya vimos cómo se genera lo que es un sistema ya eléctrico. Por las leyes, ustedes se deben acordar que al principio del semestre vimos todo lo que eran las leyes de Lenz y Faraday, que tenían que ver con la inducción y con la generación de la fuerza electromotriz, o también lo que se llama tensión inducida, ¿cierto? Si tenemos los imanes, hacemos circular una espira, ¿cierto? Y en la medida que va pasando por todo lo que es el flujo magnético, se va generando una tensión inducida, ¿cierto? Que es corriente alterna. Este es en el caso monofásico, que yo encuentro que está bastante bien explicado en el video. Acá tenemos, ¿cierto?, cómo se van generando los polos, ¿cierto?, que puedan tener tanto el estator como el rotor. Yo no soy muy experto en máquinas, así que si ustedes me hacen alguna pregunta de repente de máquina, lo más probable es que no la pueda responder. Como esta es fíjense que es una función seno, o una función coseno, ¿cierto? Y por eso que nosotros hemos estado estudiando todo lo que es la parte de la corriente alterna. Aquí tenemos pi. Pi es el equivalente a 90 grados. 2pi es el equivalente a 280 grados, ¿cierto? Perdón, 180. Para que más o menos vayamos entendiendo. ¿Ya? Ahora hay una forma de cambiar lo que son los radianes a grados, ¿cierto? Y también es importante que vayamos aprendiendo esa matemática, cómo cambiar radianes a grados y cómo cambiar grados a radianes. No, pues este es pi medio, este es 90 grados. Pi medio es 90 grados, acá serían 180 grados, aquí serían 270 grados, y aquí tendríamos lo que son los 360 grados cuando se cumple un ciclo completo de lo que es la corriente alterna. Acá está, ¿cierto?, cómo se genera la corriente trifásica, que tienen el mismo módulo, ya tienen la misma frecuencia, pero están desfasados en 360 grados. Ese es el total, ¿cierto? Por lo tanto, partimos con una en 0 grados, la otra tiene un desfase de 120 grados y la otra tiene desfase también de 120 grados. Eso ocurre, ¿se fijan acá? Aquí podemos ver los desfases de ángulo de 120 grados entre las tres fases, ¿cierto? Aquí tenemos un sistema en el cual tenemos las tres fases funcionando. Les repito, tienen el mismo módulo, tienen la misma frecuencia, pero están desfasados en 120 grados. Eso es un sistema trifásico. Acá tenemos, por ejemplo, ya aquí voy a salir un poquitito porque me gustaría anotar acá algún par de fórmulas o algo para que vayamos, ¿cierto?, aprendiendo también. Acá tenemos lo que es en el dominio del tiempo. Tenemos las tres tensiones, la tensión 1, la tensión 2 y la tensión 3, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es raíz de 2 por E? ¿Ya? Porque esto estamos hablando de cuándo es la tensión eficaz. Seguramente ustedes algo ya han hablado o les habrán explicado lo que es la tensión eficaz. Fíjense, los módulos son iguales, la frecuencia es omega, es la misma para los tres casos, pero en este caso es menos 2pi tercios. Este es menos 4pi tercios. Lo que yo les quería decir, ¿cierto?, es cómo se cambian de radianes a grados, para ir aprendiendo también, para convertir. Espérenme un poquitito, vamos a colocar dibujo acá, para convertir de radianes a grados, lo vamos a anotar acá, de radianes a grados,
¿cierto? De radianes a grados, ¿cierto? Se multiplica, por ejemplo, en este caso que sería 2pi tercios, 2pi tercios, se multiplica por 180 y se divide por pi. ¿Ah? Cuando yo tenga, ¿cierto? Un ángulo en radianes, lo quiero convertir a grados, multiplico por 180 y divido por pi. En este caso bien particular, del que estamos acá, independiente que el signo sea menos, por último después se sigue con el signo menos, se eliminan acá, se simplifica y esto quedaría 2 por 180 dividido por 3, ¿cierto? Y eso nos daría 120 grados. 120 grados. Esa es la forma en que yo convierto de radianes a grados. Radianes a grados. ¿Y cómo convierto de grados a radianes? Ya sería el paso completamente inverso. Eso quiere decir, si tuviera 120 grados, esto lo multiplico por pi y lo divido por 180. Esa es la forma en que yo voy a cambiar de grados a radianes. Se multiplica por pi y se divide por 180. Y ahí Profe, el resultado me va a quedar en radianes. Sí, dime nomás. en ese caso, multiplicar por pi se multiplica por el valor de pi, no por pi. Claro, Porque... 3,14, 15, ya. 9, 26, 54, el de la calculadora. Vale. Eso sería la forma en que yo convierto de radianes a grados y cómo convierto de grados a radianes. El factor es pi partido por 180 y en este caso es 180 partido por pi. Ahora, si se fijan acá, eso ya nos ha quedado un poquitito más claro, ¿cierto? Cada vez que necesita escribir algo voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Para ir explicando algunos detallitos. Nosotros tenemos acá lo que es el dominio del tiempo. Y aquí tenemos el número, lo que es el dominio de la frecuencia, que ya hemos aprendido, ¿cierto? Cómo convertir del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Por eso sería E con un ángulo de 0. Aquí sería menos 2pi partido por 3, que serían menos 120 grados. Y aquí sería más 120. Si se fijan, todos van en desfase de 120 grados entre ellos. Y eso es lo primero que tenemos que tener claro. En un sistema trifásico, los módulos siempre van a ser iguales, la frecuencia son iguales, pero siempre están desfasados en 120 grados. Eso hace que el sistema sea simétrico. Profe, Sí, dime nomás. ¿por qué pasa eso que del menos 4 pi tercio pasa a la suma 2 pi tercio? Es lo mismo, fíjate, porque a este tú le puedes sumar 360 grados. ¿Te acuerdas que habíamos visto eso en el plano cartesiano? Ya. ¿Te acuerdas o no? Sí, sí me Es acuerdo. por eso, por el plano cartesiano. Básicamente es por eso, ¿ya? Gracias, profe. Sí, ningún problema. Ya, eso es más o menos para ir identificando que las tres fases tienen el mismo módulo, tienen la misma frecuencia, pero están desfasadas en 120 grados. Eso es bien importante. Acá tenemos lo que es la... Sí, dime nomás. ¿La E es la fuente? La E es la tensión inducida. La tensión inducida. Claro, es el voltaje de la fuente en este caso. Acá tenemos Profe, los tres fasores. Sí, dime nomás. Disculpe, ¿puede volver un poquito para sacar una foto a lo anterior, por favor? Sí, ahí estamos bien. Gracias, profe. Ok. Acá tenemos, por ejemplo, los tres vectores, ¿cierto? Los tres vectores o fasores, en este caso de tensión. Ya, si se fijan, los módulos son iguales, pero no están apuntando en la misma dirección. ¿Por qué? Porque están desfasados entre ellos en 120 grados. Ahora, si nosotros pusiéramos un ojo, ustedes saben que de acuerdo a lo que son las cosas de la electricidad, ¿ya? Estos tienen que ver con ciertas convenciones. Si yo pusiera un ojito acá, a ver, estos están rotando, siempre están rotando en el sentido contrario a lo que es el reloj. Van en esa dirección. Por lo tanto, debemos pasar primero a R,
después pasa S y después pasa T. Por lo tanto, vamos a tener RST, ¿sí o no? RST. O también lo que es lo mismo en muchos casos ABC, ¿cierto? Las secuencias ABC, que es lo mismo, son denominaciones. Por lo tanto, cuando pasan en este orden, porque el ojito está mirando pasar a los diferentes fasores, porque están girando, siempre en el sentido contrario de las manecillas del reloj, se habla de secuencia positiva. Secuencia positiva, eso quiere decir RST o ABC. Vamos viendo este otro caso, ¿eh? Vamos a suponer también que tenemos el ojo acá, que está mirando cómo pasan los diferentes fasores. Pasa R primero, fijémonos, pasa R primero, después pasa T, porque están girando hacia allá, después pasa T, ¿ya? Y después pasa S. ¿Se fijan? A esto se le llama secuencia inversa o secuencia negativa. También se le puede llamar, perdón, es negativa. Secuencia negativa, esta sería directa o positiva, ¿eh? Se le puede llamar. O también lo que es lo mismo es ACB. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tendríamos A, aquí tendríamos C y aquí tendríamos B. Aquí tendríamos A, aquí tendríamos B y aquí tendríamos C. ¿Ya? U es la tensión, ¿cierto? Pero eso es cuando nosotros hablamos de secuencia directa, secuencia inversa, secuencia positiva o secuencia negativa. Es el orden en los cuales están pasando los fasores. ¿Ah? ¿Se fijan? Aquí están los fasores. Uno es con ángulo 0, porque está aquí con ángulo 0. El S, que este de acá es con menos 120 grados, ¿se fijan? Porque está hacia atrás en 120 grados y el otro está hacia adelante en 120 grados. Lo mismo para acá. También están desfasados en 120 grados. Para que más o menos vayamos viendo. Ya. De acuerdo a lo que les expliqué, entonces, la fase sería el ángulo que tiene cada una de las funciones de tensión o de corriente en un momento dado. En un momento dado, ¿cierto? Va a tener 20 grados el ángulo. En otro momento podría tener más. Eso es lo que es la fase. Y la secuencia de fases es el orden, ¿cierto? En el cual están pasando. Que es lo que veíamos recién en esto. Es el orden. RST. RTS. Positiva, directa. ¿Ah? Inversa. Eso sería lo que es la secuencia de fases. Sigamos viendo. Conexiones básicas. Voy a ampliar lo que es la pantalla. La conexión independiente, dice, se emplea el sistema trifásico para alimentar lo que son 3 cargas monofásicas, ¿ah? En forma individual. Por lo tanto, tendríamos una fase conectada, ya tendríamos la otra fase conectada con otra carga y tendríamos otra fase también conectada a una carga. En este caso requeriría fase neutro, fase neutro, fase neutro, 6 conductores. Y es por eso que no se ocupa mucho ese sistema. Que lo que se hace en el fondo es ahorrar, ¿cierto? Lo que son las conexiones, de tal manera de ocupar 3 fases y un neutro. 3 fases y un neutro. ¿Ah? Eso es lo que dice, para reducir el número de conductores, se emplea la conexión estrella-triángulo. Estrella o triángulo, ¿cierto? Esa es la idea. Con eso no necesitamos tirar 3 neutros, por decirlo de alguna manera. Esta es la fuente. ¿Eh? ¿Cómo se conectan las fuentes? Este sería en triángulo. Aquí, por lo tanto, tenemos, estas son las tensiones que se generan. Esta sería la tensión RS, aunque debería estar apuntando hacia arriba en realidad. Siempre la primera letra va a, ¿cómo se llama? A indicar cuál es el punto positivo. ¿Se acuerda que lo vimos anteriormente? Lo mismo acá. Y aquí tendríamos las 3 fases, las 3 cargas que están conectadas en triángulo. Y esto sería conexiones en estrella. ¿Eh? Conexiones en estrella. Obviamente, cuando tenemos una conexión en triángulo o en delta, no tenemos punto en el cual conectemos un neutro. No tenemos ninguna posibilidad de conectar un neutro en una conexión estrella. Perdón, delta o en triángulo. De repente me confundo. Y esta sería la conexión estrella
obviamente aquí sí tenemos cuál es el punto neutro, ¿ah? Para poder conectarla. En este caso es de la fuente. Dice, condiciones para que la fuente trifásica sea equilibrada. ¿Cuál es la condición para que un sistema trifásico sea equilibrado? La suma de los voltajes, la suma de las corrientes, si yo lo sumo, me tiene que dar 0. Esa es la forma en que yo puedo determinar si un sistema está equilibrado. Si la suma de las 3 tensiones, si la suma de las 3 corrientes me da distinto de 0, eso quiere decir que nuestro sistema está desequilibrado o desbalanceado. ¿Ah? Eso es más o menos para ir identificando algunos conceptos de cuándo un sistema es equilibrado o cuándo un sistema es completamente desequilibrado. Ya, vamos viendo las condiciones, es las cargas, ¿cierto? Tenemos la conexión triángulo o también en delta. Acá tenemos los conductores, ¿cierto? Con las diferentes corrientes que van circulando por las líneas. Acá tenemos corrientes que también circulan por las cargas. Estos serían por las líneas, estos serían por las cargas. En este otro caso, que es la conexión en estrella, tenemos las diferentes cargas. ¿Ah? Por lo tanto, si las cargas son iguales, nuestro sistema está equilibrado. Repito, si las cargas son iguales, significa que nuestro sistema está equilibrado. ¿Por qué? Profe, Eso quiere decir... Sí, dime nomás. una consulta. ¿Y por qué en triángulo, profe, al final no se puede conectar el neutro? ¿Dónde lo conectas acá? No tienes ningún punto en el cual conectar el neutro, pues aquí lo estarías conectando con la fase en estos 3 puntos. ¿Te fijas o no? Estarías conectando con la fase. No tienes ninguna parte física donde conectarlo. Imposible. En cambio, lo conectas en este punto y aquí puedes conectarlo. Siempre en estrella se puede conectar un neutro, pero nunca en delta. Nunca en delta. Es imposible, ¿no? Físicamente no puedes. Si tú conectas acá el neutro, cortocircuito. Cortocircuito, claro. Si lo conectas acá, cortocircuito. Si lo conectas acá, Corto. cortocircuito, porque lo estás conectando con una fase. Claro, En cambio, este sería el punto estrella, ¿ah? Donde se puede conectar lo que es el neutro. ¿Te fijas? Ese es el motivo básicamente. ¿Ya? O sea, solamente estrella ¿Sí? neutro, el triángulo no se puede. No, no se puede. No se puede. Ya, Imposible en triángulo. Solamente en estrella. Gracias. ¿Ya? Ahora, fíjate que si tienen las cargas equilibradas, las corrientes también van a estar equilibradas, pero desfasadas en 120 grados. Si las cargas son diferentes, las corrientes van a ser diferentes. Por lo tanto, si yo sumo las corrientes, no me van a dar igual a 0. ¿Ah? Me va a dar otro valor. Esa es una de las características de un sistema equilibrado o desequilibrado. ¿Ah? Esto respecto de lo que son las cargas, para que vayamos de a poquitito aprendiendo. Acá tenemos lo que es un sistema trifásico. Sistema trifásico, por ejemplo, la red de la calle. Ustedes ven 4 cables normalmente, ¿cierto? El neutro que está arriba, el neutro siempre está arriba, al contrario de lo que está dibujado acá, pero en los postes, cuando están los 4 cables, el neutro es el de arriba y después vienen las 3 fases. Por lo tanto, aquí tenemos lo que es la parte de generación, que como estamos conectando, ¿ya? Y aquí tenemos la parte de las cargas, con las diferentes impedancias. ¿Ah? Estas cargas están conectadas en triángulo, estas cargas están conectadas en estrella, por lo tanto, aquí sí nos podemos conectar a lo que es el neutro del sistema. ¿Ah? En este caso, imposible porque no tenemos dónde conectarlo. No. En este caso, se fijan, aquí las cargas, perdón, las fuentes están conectadas en estrella, por lo tanto, aquí sí podemos sacar un punto neutro para tener lo que es la neutro. ¿Cuál es la particularidad del neutro? Debiera estar siempre a potencial cero. ¿Ah? Eso quiere decir, si uno toca el neutro no te debiera dar la corriente, pero no siempre es así que hay que tener mucho cuidado. Ahora, cuando se corta un neutro es tremendamente peligroso. Ya se ha muerto mucha gente por el neutro. Más adelante a lo mejor les explico por qué. Eso sería de cómo se conecta un sistema trifásico, tanto lo que son las fuentes, que pueden estar en estrella, en triángulo, como las cargas, que pueden estar en estrella
o también en triángulo. Magnitudes de lo que es la fase y la línea. Fíjense, en este caso, que están conectados en lo que es en triángulo, fíjense que este voltaje es el mismo voltaje que vamos a tener acá en esta carga. ¿Se fijan? Este voltaje que tenemos entre estos dos puntos. Igual acá. Fíjense que acá tenemos una fase, aquí tenemos la otra fase, y fíjense que para esta carga, este voltaje va a ser el mismo que tenemos acá. ¿Ah? Y así. No es lo mismo, ¿cierto? En este caso, cuando las cargas están conectadas en estrella. Este voltaje no es lo mismo que este, porque aquí tenemos un punto estrella al centro. Por lo tanto, no es lo mismo este voltaje desde la fase a este punto neutro que de esta fase a esta fase. Después vamos a ver que la relación es raíz de 3, ¿no? Raíz de 3 veces. Ahora, esta corriente es la misma corriente que está circulando por la carga, ¿se fijan? Pero en este caso, ¿cierto? Esta corriente no es la misma que está circulando por estas cargas. Entonces, más o menos para ir entendiendo un poquitito la diferencia entre lo que es trifásico, lo que es monofásico, qué pasa con las corrientes, qué pasa con los voltajes. Sigamos viendo. Estas serían las tensiones, ¿cierto? Las tensiones en esta dirección, las tensiones en esta otra dirección. ¿Ya? Este es para un circuito conectado en triángulo o en delta, ¿cierto? Se llama independientemente de las dos maneras, triángulo o delta. Y acá tenemos las tensiones, ¿cierto? Tensiones que sería desde el punto de la fase hasta el punto medio, ¿cierto? Que es el punto de la estrella, que es donde va conectado lo que es el neutro. ¿Ya? Eso es para más o menos ir entendiendo lo que son las conexiones y cómo se relacionan los voltajes. Dice tensión de línea o compuesta. ¿Sí, dime? Profe, ahí en donde está la conexión estrella, el punto neutro, ¿son todos los neutros de cada impedancia? ¿Cómo no te entendí la pregunta? Repítemela. En el punto neutro de la conexión estrella, donde está la N, ¿es el punto del neutro de cada impedancia? Claro, correcto. O sea, la impedancia se conectan entre lo que es la fase y el neutro. Lo mismo que tu casa. Cuando tú conectáis una ampolleta, por ejemplo, ¿cómo la conectáis? Entre la fase y el neutro, ¿cierto? Es lo mismo. Ah, entonces cada fase retornaría por el neutro de cada impedancia también. Claro, pero en este caso, como es un sistema trifásico, la corriente de todo el sistema va a retornar por lo que es un neutro único. ¿Cierto? Que es el que tenemos en la calle. Pues en la calle tú no tienes 3 neutros, tienes un solo neutro. Ah, claro. Sí. ¿Cierto? Es lo mismo, básicamente. Ahora, a esto es importante. La tensión entre dos fases también se le llama tensión de línea. Esta se llama tensión de línea. Ahora, la tensión que está en las cargas se llama tensión de fase. Voy a repetir. La tensión entre dos líneas, entre dos fases, es lo que nosotros llamamos tensión de línea. Y la tensión, ¿cierto?, que está en las cargas se llama tensión de fase. En este caso, la tensión de línea va a ser igual a la tensión de fase. Pero en este caso no es la misma, ¿cierto? Porque aquí tenemos lo que es la tensión de línea y esta sería la tensión de fase. Por ejemplo, para ir entendiendo un poquito mejor, ¿cierto? Tenemos nuestro sistema. A ver, no, aquí no se puede escribir en este, ¿no? Tenemos nuestro sistema. Ahí estamos, ¿cierto? En la calle, ¿cierto? Tenemos... Chuta, espérense un poquito. En nuestro sistema tenemos las 3 líneas y tenemos las cargas aquí, ¿cierto? Tenemos las cargas. Cuando hablamos de 380 volts, que son los sistemas típicos que conocemos, 380 volts. ¿De qué estamos hablando? ¿De voltaje de línea o voltaje de fase? ¿Voltaje de línea? De línea, perfecto, voltaje de línea. Y cuando hablamos de la tensión que tenemos en la casa,
que es de 220 volts. ¿De qué estamos hablando? ¿De voltaje de línea o voltaje de fase? De fase. ¿Ya? Eso es más o menos para identificando con las tensiones que nosotros conocemos, las que normalmente conocemos, que son 380, 220, cuáles de línea y cuáles de fase. De línea se llama porque está entre dos líneas. Y de fase es porque está entre una línea y el neutro. ¿Ya? Esa es la diferencia entre las dos. Profe, y voltaje línea y voltaje fase en trifásico, hay diferencia, ¿cierto? En línea tiene que Claro. marcar 380 y el voltaje fase, ¿cuánto debería marcar? Según el 220. consumo. 220. Ah, Cuando es 380 el de línea, es 220 el de fase. ¿Por qué? Porque el de fase es igual al voltaje de línea, y eso lo vamos a ver más adelante, pero igual lo voy a anotar, ¿cierto? El voltaje de fase es igual al voltaje de línea dividido por raíz de 3. ¿Ya? claro, porque el voltaje de línea es entre dos fases, po. Después, si el Claro, voltaje fase sería entre fase y neutro, y ahí sería monofásico. Si es una claro, pura correcto, fase, ¿no? Ya, correcto. vale, ¿Sí? vale, vale. Y por eso, el voltaje de fase es igual al voltaje de línea dividido por raíz de 3. ¿Cuánto es 380 dividido por raíz de 3? 220, pues. Háganlo con la calculadora. Van a llegar a que... 219,40. Dale para allá. No soy tan... ¿Ahí Pero eso son dice? 220. O sea, sí, está bien, pero no, está bien, está bien. Pero es esto, ¿ah? El voltaje de fase es igual al voltaje de línea dividido por raíz de 3. ¿Ah? Estamos hablando del módulo, obviamente. Entonces, eso es lo que estábamos viendo recién, ¿cierto? Que eran las tensiones de fase, que en este caso, cuando están conectados en triángulo, ¿cierto? La tensión de fase es igual a la tensión de línea, en ese caso. Y aquí veíamos, ¿cierto? Que en el caso que las cargas estén conectadas en estrella, ¿cierto? El voltaje de línea es diferente al voltaje de fase. ¿En cuánto es diferente? En raíz de 3. Raíz de 3 veces. Esto es lo mismo la tensión de línea, que veíamos, yo les explicaba acá lo que era la tensión de línea. Esas serían las tensiones de línea, que es la que existe entre dos fases. Esa es tensión de línea. ¿Ya? Tensión de línea. Ya sé que estén conectados en delta o estén conectados en triángulo. Ahora, las intensidades de fase, fíjense, estas serían las corrientes de fase. Profesor, ¿Sí? antes que siga, en la conexión triángulo o delta, yo podría decir entonces que ahí yo no puedo medir una tensión de fase, solo tensión de línea. No te entendí la pregunta. No, o sea, en la conexión estrella, no, digo, delta triángulo. Ahí yo podría decir que yo no puedo medir una tensión de fase, solo tensión de línea, porque Es no que hay el neutro. en este caso es lo Ahí mismo, yo, ¿cierto? ahí La yo- tensión de fase es lo mismo que la tensión de línea cuando están conectadas en triángulo. Es lo mismo. sí, porque yo no veo el neutro ahí, pues, por eso le preguntaba. Claro, no tienes neutro acá, entonces por lo tanto no puedes tener aquí tensión de De lo que fase, tú estás diciendo. ¿Ya? ya, profesor, ya. Ya. Sí, ni un problema. Bueno, la intensidad de fase, eso quiere decir que es la corriente que está circulando por la carga. En este caso, fíjense que aquí tenemos la carga que está en triángulo. Por lo tanto, las corrientes de fase son las que circulan acá adentro, ¿cierto? O sea, en las cargas. Y estas serían las corrientes de línea, ¿ah? Las corrientes de línea, que es la que circula por la línea de distribución. ¿Mm? Y en este caso, en el caso de más abajo, fíjense que las corrientes de línea son iguales a las corrientes de fase. La corriente de fase es la que circula por la carga. La corriente de línea es la que circula por las líneas. Pero cuando son las conexiones están en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Aquí está. Se fijan, aquí tenemos las corrientes de línea. Estas serían las corrientes de línea, que son diferentes a las corrientes de fase. En raíz de 3 veces también. Ojo, también es en raíz de 3 veces. Y acá, ¿cierto? Las corrientes
de línea son iguales a las corrientes de fase, ¿cierto? Porque la misma corriente está circulando también por las cargas, que en este caso las cargas están conectadas en estrella. Dice, la tensión compuesta y la tensión simple coinciden en un sistema conectado en triángulo, ¿cierto? Aquí tenemos que la tensión de línea es igual a la tensión de fase, cuando está conectado en triángulo. Y en el caso de la conexión en estrella, es la corriente la que es la misma, ¿cierto? La corriente de línea es la misma que la corriente de fase. Por lo tanto, ahí, para que vayamos anotando las particularidades de cada uno. Voy a repetir, en una carga en triángulo, las corrientes de línea, perdón, los voltajes de línea son iguales a los voltajes de fase. Y en un circuito conectado en estrella, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Es igual, son iguales. Ahí se fijan, ahí las tensiones son iguales a las tensiones acá. Y en el caso de las corrientes de línea, son iguales a las corrientes de la fase. Eso sería lo que vamos a ver hoy día, chiquillos, para no ir metiendo demasiada materia, de tal manera de poder ir conociendo e interpretando. Y la guía que tienen que hacer, chiquillos, a ver si me esperan un poquitito. Acá tengo la guía. Esta es la guía que subí hace un ratito a lo que es el portal de Teams, ¿cierto? Para que ustedes la descarguen y la realicen. Dice primero, dice de acuerdo al video y al material, explique cómo se genera la tensión trifásica. ¿Ah? Ahí ustedes dan una explicación. Si el voltaje V sub R es el dado, por ejemplo aquí 380 con un ángulo de 30, determine V sub S y V sub T. Cuando está en secuencia positiva. Cuando está en secuencia positiva. Acordémonos que las magnitudes son iguales, pero están desfasados en 120 grados. Por lo tanto, en este caso habría que sumar 120 grados o restar 120 grados para determinar, ¿cierto?, las otras tensiones. ¿Ah? Bien importante. Dice, ¿qué se entiende por fase y por secuencia de fase? Explicarlo. Dice, si el voltaje V sub A es lo mismo que V sub R, ¿cierto? Acuérdense que es el dado, que serían estos voltajes, determine V sub B y V sub C si el sistema es en secuencia negativa. Eso quiere decir que está dando vuelta ya, en vez de ABC, sería ACB. ACB. Aquí es importante dibujar, ya, dibujar cómo están las tensiones, ¿cierto? Si, por ejemplo, esta sería ya nuestro sistema de tensiones, ¿cierto? En este caso sería V sub A, pero como está en secuencia negativa, aquí sería V sub C y aquí sería V sub B, ¿cierto? En el entendido que están girando en ese sentido. Por eso, si es secuencia negativa, sería A, C, B. ¿Ah? Esa sería la secuencia de fase. Por lo tanto, en el primero, 380, V sub A, ¿cierto? Sería 380 con un ángulo de 30. V sub B sería, acordémonos que tienen el mismo módulo, por lo tanto sería 380. Pero en este caso, acordémonos que están desfasados en 120 grados, por lo tanto sería 30 más 120, por lo tanto serían 150 grados. ¿Por qué? Porque a 30 yo le subo ya 120. ¿Ah? Y V sub C, en los módulos siempre son iguales, serían 380, serían 30 menos 120, ¿cierto? Por lo tanto serían menos 90 grados. Y ese sería, ahí tienen resuelto el primer ejercicio. ¿Eh? El primer ejercicio. ¿Sí? Y en el caso de la secuencia positiva, en el V sub B se restarían los 120 y en el V sub C se suman. Claro,
Sí, pero en este caso serían, lo hicimos como B sub R, B sub S, B sub T, ¿cierto? Acá sería B sub S, aquí sería B sub R, B sub R, y aquí sería B sub T, ¿cierto? Y aquí acordémonos que están desfasados en 180 grados, por lo tanto, en este caso, B sub S sería 380 con un ángulo de 30, B sub R sería 380 con un ángulo de, fíjense, 30 y está para atrás, por lo tanto, menos 120, por lo tanto, aquí sería menos 90. Y el B sub T, si ustedes se fijan, está adelante, ¿cierto? Esta sería la secuencia RST. ¿Ya? Y el otro, por lo tanto, no, pues RST lo puse mal. Eso es ileso. R, aquí estaría T. ¿Ya? Ahí sí. No me pesquen con esto, ¿eh? Lo voy a borrar mejor para que lo vamos a hacer bien mejor. Sería B sub R, ya esto lo vamos a borrar también. Ahí estaría. Esto también lo vamos a borrar acá. Hay que hacer las cosas bien, ¿cierto? Para no inducir a errores, ¿eh? Este sería B sub R, entonces. Vamos con el lapicito. Este sería B sub R. S y T. Ahí sí. Entonces B sub R sería 380 con un ángulo de 30. B sub S, ¿cierto? Sería 380, como están desfasados en 120 grados, sería 30 menos 120. Por lo tanto, sería menos 90. Y B sub T, ¿cierto? Serían 380. Y aquí serían 30. Este tendría 30, pero el otro está para arriba, por lo tanto son más 120. Por lo tanto, quedaría con un ángulo de 150. ¿Ya? Ahí están resueltos los dos. El primer ejercicio del 2 y el primer ejercicio del 4. En este caso... Profesor, disculpe, en el anterior me quedó una duda. Como usted dijo que la corriente figuraba en contrario a la manecilla del reloj, ¿verdad? Hacia la izquierda. Sí. La corriente, ya. Entonces yo veo ahí el B sub R y como me piden que me dan R, pero me piden que haya ST. Sí. Entonces yo me imaginaba, yo me imaginaba que donde usted puso B sub R, como de ahí sigue para la izquierda, yo pensé que arriba iba la S. No, están girando así y cuando les puse el ojito, ya primero pasa R, después pasa S y después pasa T, pues si están girando así. Ah, ya entendí, es que lo estaba viendo al revés yo. Sí. Ya, correcto, disculpe. Sí, no hay problema. Profe, disculpe, sí. y el de abajo también gira al mismo sentido, ¿cierto? Al contrario Claro, del reloj. pero fíjate que pasa A, después pasa C y después pasa B. Por eso se habla de frecuencia inversa, negativa. Ya, okay. ACB. ACB. Si fuera ABC sería positiva. Como es ACB es negativa. Es negativa. Ya, profe, gracias. Claro. Bueno, la 5 dice explique con sus palabras qué entiende por secuencia positiva y por secuencia negativa, ¿cierto? Para que lo expliquen. Dice los siguientes sistemas, señales cuáles son equilibrados y cuáles son desequilibrados. Acuérdense lo que les dije, cuando son equilibrados, la suma de los tres da igual a 0. Si la suma de los tres no da igual a 0, eso quiere decir que son desequilibrados, ¿ya? Voy a anotar aquí. La suma, ¿cierto? La sumatoria igual a 0, equilibrado, ¿ya? La suma es diferente de 0, son sistemas desequilibrados, ¿ah? Ya, eso ya más o menos lo vimos durante la materia, así que lo que tienen que ir haciendo es sumando los tres para cada caso. Y si les da 0,
obviamente es un sistema equilibrado. Si les da diferentes de 0, es un sistema desequilibrado. Ojo que también se les llama desbalanceados. Sigamos viendo. Dice, explique en qué consiste voltaje de fase, voltaje de línea, corriente de fase, corriente de línea. Dice, ¿en qué caso el voltaje de línea es igual al voltaje de fase? ¿En qué caso la corriente de línea es igual a la corriente de fase? Ahí también ustedes deben explicarlo en función del video. Yo estamos grabando todo esto, así que todo esto ustedes lo pueden repasar. Dice, explique qué se entiende por sistema desequilibrado, ¿cierto? Ya aquí algo expliqué. Finalmente, la última pregunta dice, ¿qué se entiende por cargas conectadas en triángulo y en estrella? Y obviamente hagan un pequeño diagrama. ¿Cuál de ellas se puede conectar a un neutro? Ahí ustedes explican si el triángulo o la estrella se conectan al neutro. Y también explicar de paso por qué una de ellas no se puede conectar al neutro. Entonces este trabajo, chiquillos, es para que lo hagan de aquí al viernes, no es para que lo hagan el viernes, porque el viernes ya vamos a seguir pasando materia, ¿ya? Eso sería la clase. Ahora los dejo desarrollando la guía, trabajando un ratito, chiquillos. Espero que haya sido clara la explicación de la clase. Profe, el viernes es feriado.